Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación en este hermoso ciclo de conferencia Aprende Geotermia. Y lo que vamos a ver hoy es la perforación de pozo geotérmico. Es un tema bastante largo, el tiempo es muy poco, así que me disculpen si algunos temas no lo vamos a tratar, es más con sobrevuelo sobre argumento. Bueno, empezando del origen, muy brevemente, la cosa que me pareció curiosa es que la explotación de lo que es el vapor, lo que busca la energía geotérmica, no fue por eso, sino por la búsqueda de agua bórica. Se vio que en Toscana, al comienzo del 1800, donde había una demanda muy fuerte del ácido bórico por la industria farmacéutica, en ese momento se compraba del Tíbet, no había otro lugar de donde tomar ese elemento. Entonces, en Toscana se vio que desde milenio el boro existía, bueno, fuentes geotermales que estaban ahí, aprovechaban desde los etruscos en adelante. Entonces empezaron la primera perforación en 1828 para captar esa agua bórica. En un step siguiente, sí, se empezó a perforar para obtener más vapor, entonces una temperatura más alta para producir energía eléctrica, ¿no? Como se ve en la foto, las primeras equipos de perforación eran esta estructura en madera, había una malacate rudimental donde estaba la gente, la fuerza de la gente, digamos, empujando con el malacate, y la percusión y la rotación hecha con los mismos obreros, una forma muy primitiva, ¿no? Lo que hizo después el Arderel, que fue un conde de ese sector de Italia Central, en 1877 construyó un verdadero pueblo industrial que fue el Arderello. Es un modelo un poco de esos años en que la urbanización era industrial. Todo lo obrero, con las familias, vivían en el mismo lugar, con escuelas, iglesias, habían todo ahí para que ellos no se dispersaran, pero tenían todo cómodo en el mismo sector. Las primeras rudimentales brocas utilizadas son estas. Principalmente empezó con la perforación y la percusión, solo sucesivamente en 1929 se introdujo la rotación. Eso se encuentra en el museo ahí en el Alderello. Obviamente lo que vamos a sacar es agua caliente y vapor. Entonces, estando la mesa de trabajo a nivel del piso, hubieron muchos muertos, muchos heridos. Posteriormente, entonces, se ingenió la gente a hacer una mesa de trabajo elevada del suelo para que la gente fuera expuesta lo menos posible a la quemadura, ¿no? Es un poco el escenario en esa época del Arderello, sus torres de perforación y pozos, producción. Desde el comienzo, la industria de perforación y geotermia tomó mucho de la industria petrolera. Aquí tenemos el señor Edwin Drake, él dio ese modelo, el Derrick americano, él hizo el primer pozo en 1850 en Titusville, el primer pozo a producir óleo, entonces toda la industria, digamos, oil and gas, se compenetró un poco con la industria de lo que vemos hoy en geotermia. Eh, Principalmente la geotermia, de ahí se desarrolló onshore. No tenemos casos todavía funcionantes, desarrollados de geotermia en offshore. Así que básicamente los taladros que se utilizan son siempre los convencionales y los hidráulicos. Pero se ha visto casi muchas empresas que hacen geotermia prediligen taladros hidráulicos. Esto porque son taladros que son un poco más compactos. Veremos más adelante que las condiciones donde se hacen perforaciones geotérmicas no son de las mejores en la mayoría de los casos. Entonces no hay mucho espacio, hace mucho frío. Entonces estos equipos que son más compactos tienen una tecnología muy avanzada que permite, digamos, un utilizo de las personas al mínimo, son más útiles por estas áreas entonces por la geotermia. Eso es el caso de un Drillmec, un equipo hidráulico HH, y muchas empresas la tienen, hasta aquí en Colombia hay varias, sin hacer publicidad, Petroworld, Independence, Tuscany, tienen varios de esos.
¿Cuál es la desventaja, ¿no? A veces de lo convencional? Todos conocemos lo convencional, el monkey board, o sea, el encuelladero. Imagínense ese señor en una patada de pozo con vapor y agua caliente. ¿Qué podría pasar aquí? Entonces, lo que evita, digamos, de los equipos hidráulicos es tener, digamos, una torre que no haya ese encuellador, no haya encuelladero, simplemente con un top drive que se abre con los brazos, él alcanza a tomar los tubos, ¿sí? Sin casi, digamos, que los hombres pongan las manos, y el promedio de un robot, que se llama manipulador, en español, pipe handler, las barras son sacadas de la zona de almacenamiento hasta el pozo. Además, esto hidráulico tiene mucha más ventaja por el tema que tiene mucha llave hidráulica o electrónica que hacen, sigue los trabajos prácticamente, eso de engrasar la barra y limpiarla nomás. Ahora, lo que diferencia, ¿no? Un poco lo del gas de la geotermia, son también, llega del sistema geotérmico que abarca un poco un panorama distinto de área geológica. ¿Sí? Pasamos del hidrotermal, del rock, sistema geopresurizado, magmático, distinto, ¿no? De lo del gas donde son solo cuencas sedimentarias. Entonces eso conlleva que haya mucha más variable, entonces mucho más problemas en la perforación. Me da, por ejemplo, un sistema muy desafiante por la geotermia, fue siempre el hot dry rock. Sabemos todo que son sistemas que contienen en sí mismo el calor, mucho calor, pero no, el reservorio no tiene una roca con permeabilidad o porosidad tal da permitir, digamos, el cambio de calor entre el subsuelo y la superficie. Entonces toca inducir con fracturamiento, ¿sí? Ese calor de abajo por arriba. Los que son comercialmente útiles, se ha establecido que deben tener una temperatura por encima de los 200 grados, que estos reservorios por lo menos tengan un área de intercambio roca-agua de 2 millones de metros cuadrados, que el volumen de la roca disponible sea de 200 millones, ¿sí? Metro cubo, y que el agua en pérdida sea menor del 10%. Así que se han ideado varios sistemas para poder sacar provecho. Y nacen así los Enhanced Geothermal System, o sea, los sistemas geotermales mejorados. Se han ya experimentado varias técnicas. Vemos aquí 4 casos. En el caso de 2 pozos, por ejemplo, el caso A, en que hay un pozo de inyección que va hasta el fondo de la zona fracturada y uno de producción al top. En el ejemplo B, miramos que con un solo pozo de inyección, digamos, toda circulación pasa por la anular por arriba para producir. En el caso también de los pozos con drenaje horizontal, hay pozos de inyección, en varios niveles hay migraciones de fluido que se calienta y llega al pozo productor. Pero el más, digamos, que ha tenido mejores resultados son los pozos desviados, en que, digamos, poniendo un pozo de inyección por debajo de la zona fracturada, el agua migra caliente a la zona de top y viene captada por el pozo de producción. Tienen pero obviamente unos inconvenientes. Primero que todo, se toca hacer una fracturación hidráulica y también con salmuera, porque no debe afectar un poco las condiciones que son del reservorio. Y segundo, hay una sismicidad inducida que se ha notado en la zona urbana, sobre todo, y no se sabe todavía cuánto es la durabilidad de la fractura, ¿no? Cuánto tiempo ellas se quedan abiertas con ese sistema. Y la tecnología de perforación, pues, no es todavía bien firme, porque hay sistemas en que la temperatura es muy alta y todavía la tecnología no llega hasta ahí. Otro sistema que trae la atención están todavía en proyecto en fase experimental, ¿no? Son como el proyecto de Islandia, el IDDP. Se perfora un pozo profundo en la caldera y se intenta llegar a fluido supercrítico. El fluido supercrítico, sabemos, se encuentra con las 3 fases en la misma.
y por la temperatura alta y la presión alta, y de ahí se intenta sacar mucho provecho. Todavía, como decía, son en fase experimental. En Italia hay otro proyecto por el estilo, en Campi Flegrei, pero por el tema es que el área alrededor es muy urbanizada y también diciamo, la parte volcánica es muy delicada. Ya son proyectos que tienen un poco de problema ahí para poderse desarrollar. Obviamente, todo esto que hablamos del fluido tiene un impacto sobre las rocas. La diferencia de un sistema geotermal respecto a los otros son las altas temperaturas y el contenido altamente salino de los fluidos que se encuentran. Tenemos temperatura que puede ir mediamente de 177 a 316 grados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cerro Preto en México que llega a 388 grados. La composición química es muy importante, ¿sí? Del vapor que se saca, obviamente siendo vapor tiene por la mayoría agua, y encontramos gases como el CO2, el H2S, metano y ácidos. Entonces son vapores o fluidos muy agresivos. Eso es lo que hace a la roca, ¿sí? Que haya una alteración hidrotermal. Eh, Todo eso, si nosotros metemos en ese sistema roca contacto con vapor, que es altamente ácido, vamos a tener cambios mineralógicos. Por ejemplo, tenemos crecimiento de minerales nuevos, disolución de mineral, precipitación. Vemos acá el caso de la albilización, ¿no? La geoglasio calcio y pasa al bit. Esos son típicos del sistema hidrotermales. Y entonces un fluido hidrotermal que hace que se encuentre en fractura y crack y está en rocas duras, que pueden ser metamórficas, diferente del petróleo, que se encuentra en poros, y en rocas sedimentarias, que son un poco más blandas, puede ser calice masto. ¿Qué hace eso? Que haya una diferencia de velocidad de perforación. Entonces, Watson y nos dice un poco que digamos, las rocas frágiles, cual pueden ser como la riolita, andesita, diorita, ellas se portan de forma fuerte en compresión y débiles en tensión. ¿Sí? Eso vamos a ver en qué influye en la perforación. Y también otra cosa que es muy importante es la mineralización secundaria de la roca por el mismo termalismo. Esa hace sí que la roca y la fractura se vuelva más plástica, entonces defectuosa. Aquí miramos un gráfico donde metemos en relación un poco en base a la incrementación de temperatura. Vamos a ver la pérdida de resistencia a la desgregación de la roca. Hay tres casos, tres tipos de roca para un poco identificar los sistemas, ¿no? Un limestone, una cuarcita y un granito. Y podemos ver, ¿sí? Que al aumentar de la temperatura el granito se porta completamente de forma distinta a un limestone. O sea, tiende a ser más resistente, a diferencia de los otros. Aquí hasta el valor de un limestone que llega a un 44,2% de incremento, a diferencia de un 17,8% del granito. Lo que hace la diferencia de eso es que, por ejemplo, una caliza, la deformación debido más que todo por los defectos de la formación de los microporos en sí mismo de la roca. Mientras que por una roca, cual puede ser un granito, son los microcracks que se originan al interno de la matriz misma, de la matriz microcristalina de la roca misma. Entonces los mecanismos son distintos. Si vamos a ver otros gráficos donde metemos relación, ¿no? El esfuerzo en compresión con la temperatura, miramos aquí, por ejemplo, eso en negro, donde está el granito, necesita mucho más esfuerzo, obviamente. Y a temperaturas mayores, ese esfuerzo de compresión va a disminuir. Digamos, y la tasa en que disminuye es menor respecto a lo que es un limestone, una calcita. ¿Sí? Eso es todo decir en términos de perforación. Lo mismo pasa por un esfuerzo de tensión, ¿no? Una copia prácticamente de los mismos valores. Muy rápidamente también aquí tenemos gráficos de compresión, esfuerzo de formación, ¿no?
son puestos en relación a las varias temperaturas. Entonces, eso a la izquierda es por los limestone, esas son curvas al centro por la cuarcita y curva para el granito en la derecha. Al ver, tiene un comportamiento muy distinto. ¿Sí? Por ejemplo, por el limestone, él tiende a tener un comportamiento más dúctil, ¿sí? Respecto a lo que es eso del granito. Y también los puntos de fractura, como pueden ver, son mucho más, tienden más a ser elásticos, ¿sí? En la parte de los limestone, a diferencia del granito, dependiendo todo de la temperatura, ¿no? Si miramos el módulo elástico, lo mismo, vemos que hay una reducción mucho más baja del módulo de elasticidad por lo que es el granito respecto eh, a la caliza o una cuarcita, una roca metamórfica que pueda ser. Bueno, aquí entonces, dependiendo del tipo de roca, vamos a ver que cada roca también tiene una energía mecánica específica para poder ser excavada. Aquí introducimos un parámetro que es la MSE, que es la energía mecánica necesaria para excavar una unidad de volumen de roca. Entonces, ese obviamente en conjunto con un torque y una rotación aplicada a la roca, ¿no? El mínimo valor de esa energía me da, ¿sí?, una energía específica en función de cada roca para poder perforar y dar una compresión y rotación a la roca. Para que sea una buena eficiencia, exista una eficiencia buena de perforación, ese rapporto entre estos dos valores debe ser mayor o igual a 1. Entonces, simplemente si yo aplico un esfuerzo a mi sarta de perforación, un peso, ¿sí?, aplicado con un torque y una rotación, el RPM se traduce en la energía mecánica. Mirando un gráfico en que ponemos la profundidad de un pozo y ese valor, ¿sí?, de energía necesaria, miramos que más vamos profundizando, más necesito obviamente energía para poder perforar. Eso es un poco lógico, ¿no? Porque más por efecto de la diagénesis y todo, y más yendo en profundidad, los estratos tienen más competencia, entonces necesito más energía para perforar. Se ve al principio aquí en las primeras fases de perforación que han utilizado mucha energía también, eso porque seguramente uno se utiliza una broca un poco más grande, entonces necesito más fuerza. Y también los estratos superficiales, sabemos todos que no son bien compactados, entonces hasta que puedan ser perforados necesita ese alto valor de MSE. Zhang y Hughes hicieron varios estudios sobre los diferentes casos de roca dependiendo de la temperatura. Y entonces han visto que el módulo elástico, por ejemplo, disminuye y la roca, digamos, entra en un campo ya dúctil, entonces la perforabilidad cuando estamos ya en el campo dúctil disminuye. ¿Sí? Es un concepto que un poco nos sorprende porque intuitivamente uno piensa que con el incremento de la temperatura, donde los esfuerzos, ¿no?, disminuyen, la energía mecánica específica requerida debería ser menor. Entonces no. Lo que dicta ley en ese caso es el incremento de la plasticidad. Eso gana, entonces genera varios fenómenos que en perforación vemos todos los días, como bitballing, foundering y también la disminución de la RP. Principalmente esto es bitballing, entonces salen las brocas, no tienen avance y cuando vamos a sacarla miramos que están todas empapadas del material, digamos, que estamos perforando, ¿no? Esto es un efecto del foundering, donde la broca prácticamente se rompe, se funde por la alta temperatura y entonces aquí ya los conos, como pueden ver, con la boquilla no están y toca ir a pescar, como en ese caso. Entonces existen, ¿no?, un poco como reglas de rapport un poco entre la ROP, el wet on bit,
la rata de perforación, digamos, el peso aplicado, entonces uno debe tener siempre ciertos rangos para que ese reporte de rata de perforación con la energía aplicada esté siempre en un buen sector. Por ejemplo, en ese estrado de la curva, esa es la región mejor, de mejor eficiencia de la roca. Veamos que hay una grande penetración, ¿sí? En una MS muy baja. A diferencia que, mano a mano que vamos, por ejemplo, aumentando el weight on bit, me encuentro ya en situación de foundering. No tengo cero avance y la roca me se va a fundir. Lo que me puede ayudar a veces para obviar ese sistema y trasladar un poco el RPM, o sea, la rotación. Entonces miramos aquí que con lo mismo, digamos, régimen, ¿no?, de weight on bit o ROP, si yo aplico una rotación de 60, sí, tengo más avance si pongo una de 80, en el mismo caso, aplicando un peso menor. Ese es siempre un gráfico que me hace ver cómo obviamente yendo en profundidad, aquí los colores distinguen la profundidad del verde, que es más arriba, al rojo, que es más profundo. Veamos cómo disminuye la rata de perforación y aumenta la de MS. Bueno, de aquí, para un poco extendernos un poco de todos estos gráficos, miramos un poco los ambientes en que se van a perforar. Digo siempre que hay un binomio, ¿no?, de la geotermia con los volcanes. Son siempre sectores donde hay actividad volcánica, hay exposición a terremotos, son altitudes elevadas, hay un cambio repentino de temperatura. También la presión atmosférica a veces sobre los 4.000 metros es distinta a lo que somos acostumbrados. Eso afecta el hombre como también las máquinas. Y también, factor muy importante, la presencia también de ácido sulfídrico, que como vemos un territorio típico, eso en el desierto de Atacama, son los dos volcanes San Pablo y San Pedro, de cerca hay el campo geotérmico del Cerro Pabellón. Como decía, hay casos en que han hecho plantas geotérmicas con pozos productores completamente borrados. Eso es el sistema de Puna en Hawái. En 2018 se vino una erupción volcánica, borró, digamos, todo lo que eran los pozos productores, todo lo estuvo comentado, la línea de producción, todo. Entonces, es un poco complicado donde nosotros vamos a perforar. Ese ejemplo de Islanda, el proyecto IDDP, para nada hospital, ¿no? Bueno, obviamente, ¿qué hace la diferencia? Hemos visto el tipo de roca influye mucho. Aquí vemos una sísmica que se ven que hay rocas muy duras por encima, con fracturas a altos ángulos. Solitamente una región geotérmica tiene eso. Las fallas, como hemos visto, son de alto ángulo. Y aquí se evidencia una zona ya donde las frecuencias son un poco caóticas, ¿no? Estos muy probablemente son interpretados como zona de alta temperatura y presión, o fluidos, reservorio para decir. Se hacen entonces análisis y se individuan las capas sellos y se individua la zona productora por medio de la sísmica. Es un poco los tipos de roca que me dan, siendo intrusiva o fusiva, son roca dura. Las temperaturas, hemos dicho, que son siempre altas, ¿sí? A veces en otro proyecto con fluidos supercríticos. Tenemos pérdida de circulación y se aplica también una perforación de tipo underbalance que vamos a ver más tarde. Y entonces eso hace que es muy complicado construir pozos geotérmicos y sobre todo es muy difícil hacer pozos que sean horizontales. Con todas estas complicaciones geológicas, prácticamente sería un desafío construir un pozo horizontal que sea de geotermia. Veamos aquí por las fases de casing entubada, los que da a la vista de una son las dimensiones. Tenemos anchos de roca, anchos de casing que no son los convencionales en los pozos de oil and gas.
Las últimas etapas, como vemos, tiene un liner que solitamente es ranurado para la entrada de los fluidos geotermales en el pozo. Y como decíamos, la perforación a un punto cambia de estilo. Cuando entramos en una zona de producción, en la zona de producción en geotermia, solitamente se empieza a aplicar una técnica de bajo balance. Se va en underbalance, ¿eso qué significa? Que prácticamente la presión que tengo de formación a un punto es mayor a las que están en el pozo. Eso porque hay fracturas con pérdidas totales, en muchos casos, de circulación. ¿Sí? Eso implica que si vamos a entrar en formación de esa con lodo, vamos a perder mucha plata. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos una conversión de perforación de lodo, pasamos agua, que obviamente debe tener la misma característica del agua de reservorio. Solitamente son la misma agua del reservorio que son captadas del pozo productores solo de agua como acueducto y se llevan hasta ahí con piscinas y tubería. Bueno, la técnica de underbalance tiene obviamente como propósito reducir un poco los tiempos, ¿no? La recuperación geotérmica también del pozo mismo al final de la perforación. Esos son costos. Si evaluamos en tiempo que nosotros tenemos que esperar al final de una perforación para que el pozo se recaliente otra vez. Sin ir mucho en detalle, aquí miramos las condiciones de sobrebalance, cuando obviamente el pozo tiene el peso, por ejemplo, del lodo es mayor a lo que está de la roca anfitriona. Aquí la parte está balance, lo que estamos diciendo, la presión hidrostática es menor a la presión de formación y cuando estamos en balance, equilibrio cuando las dos se equivalen. Otro método también es tener siempre, intentar de estar con la perforación con un fluido que sea controlado. O sea, que la presión del fondo sea siempre ligeramente mayor a la presión de formación. Así no permitimos el ingreso de los fluidos de formación al interior del pozo, ¿no? Es un poco un gráfico que nos dice. ¿Por qué pasa eso? Vamos siempre a la geología. En la zona de sistemas geotermales, por ejemplo, esas son intrusiones, vamos a tener siempre sectores, como en este caso, donde la geología nos dice, tenemos presiones normales, pero otros sectores donde la presión es anormal. ¿Sí? O sea, tiene valores que son mayores a los 0.465 SI por pie. Sí, esos son los varios tipos de cuerpo plutónico que podemos encontrar y son generalmente comunes en sectores geotérmicos. Aspecto otro que estamos diciendo son los gases. Es muy engorroso, es complicado por las empresas los gases no condensables. ¿Sí? Esto, como vemos, la composición volumétrica media es compuesta de estos gases que miramos aquí, y hay también elementos inquinantes, como puede ser el mercurio, ¿sí? Hasta elementos radioactivos, porque no olvidamos, estamos en zonas volcánicas. Y nuestro enemigo principal es el H2S. Como ven las imágenes, tiene ese olor característico cuando ya se encuentra a valores de 7 microgramos por metro cúbico. O sea que equivale a 0.2 partes por millones en el aire. Él es un gas letal. Este es como una tabla que nos dice más o menos, dependiendo de los ppm que encontramos, cuáles son los efectos sobre el hombre. Ya a partir de los 20 partes por millones empieza a ser peligroso. Entonces hay franja de tiempo en que uno pueda trabajar dependiendo de las partes por millones. Es un gas inflamable, es altamente corrosivo y es más pesado del aire. Hay muchos casos, ejemplo, que cerca hay emanaciones como geyser, donde hay presencia de H2S. Los animales que están más abajo pueden ser un chivo o animales igual que
tienen la nariz más cerca al suelo, hacen esa fin. Bueno, los gases entonces no condensables, ¿qué toca hacer? Toca reinyectarlo. Para reinyectarlo necesitan, ¿sí?, una presión que sea por lo menos de 40 bar para pasar a sus fases líquidas. De lo contrario, están en fases gaseosas y es un poco complicado. En las centrales actuales hay tecnología MISI, como es ADNL, que ha implementado en todas sus plantas, en que reduce un poco, ¿no?, la emisión en la atmósfera de mercurio o hidrógeno sulfuroso. Y miramos aquí cómo la línea esa azul es la producción que se ha tenido ahí en Toscana, los campos de NEL, que va un poco incrementando. No mucho, pero sí, está incrementando. Y digamos, cómo las emisiones de estos gases disminuyen a empezar de implementar esos sistemas. Entonces ya en la atmósfera encontremos niveles mucho más bajos de estos gases. Principalmente diferencia entre oil and gas, de método de perforación. Sabemos que la industria del oil and gas es un poco más antigua, entonces tiene un poco de más experiencia. Y en ambos casos los costos mayores son la perforación. Pero lo que ocurre es que en geotermia se gasta mucho más plata porque hay mucho más tiempo para hacer los pozos. Mirando aquí, ¿sí?, un gráfico de tiempo con la profundidad hecha, miramos que estos casos son de los pozos petroleros. En 30 días máximo llegamos a 12.000 pies. Los que es diferencia de los pozos de geotérmicos que necesitan mucho más tiempo. El drilling time es mucho más extendido. Eso miramos aquí, el no production time, por ejemplo, en el caso del oil and gas, es un 6% mediamente en una perforación. En una perforación geotérmica, aquí a mi derecha, miramos que es mucho más, ¿sí?, llega más de un 20%. Si vamos a analizar mejor la estadística de esa NOS Production Time, la mayoría del tiempo perdido me lo da las pérdidas de circulación que estábamos diciendo antes. También se pone a veces las condiciones ambientales, porque como hemos dicho, los sectores donde se perfora geotérmico son de los peores que podemos encontrar a veces. Aquí siempre un gráfico tiempo nos dice aquí muy claramente todos los tiempos perdidos por pérdida de circulación. Estos son casos así, típicos, ¿no? Entonces, la pérdida de circulación, como hemos visto, el fluido de perforación, empezamos a perderlos por las fracturas. Entonces, siendo así, la presión del pozo inferior, perdón, la presión de formación mayor a la que nos encontramos en el pozo por la pérdida misma de la fractura misma, eso hace sí que se hace mucha pérdida también económica en términos de lodo perdido. Por eso, como decíamos, metemos agua, intentamos meter agua de la misma formación y en otros casos vamos también en condición de underbalance. Eso hace que no lleguen las muestras que sirven a los geólogos a superficie y entonces un poco como perforar a la ciega, ¿no?, en el sector. Esas son las diferencias un poco. Si vamos a ver, digamos, la presión de fractura y que en esa amarilla, con esa que la presión de poro, lo que busca el oil and gas y estar en esta franja. Lo que busca la perforación geotérmica, obviamente cuando ya entramos en la formación productora, es lo contrario, o sea, intentar estar un poco debajo. Resumen así, muy rápido, comenzando un pozo, en oil and gas, en geotérmico, igual, tenemos las mismas condiciones, se perfora sobre balance, con bentonita, tranquilito. Más vamos a profundizar, la del petróleo se sigue perforando con lodo y se intenta siempre estar encima de la presión de formación, sin superar obviamente la de
fractura. Si hay una pérdida de circulación, entonces ahí se intenta meter que el lodo más liviano, se envían píldoras obturantes, se controla un poco el fenómeno. Lo que se hace en geotermia, si se encuentra una fractura, ¿sí? Se hace una conversión lodo-agua para no contaminar o tapar la fractura y se entra en las condiciones del balance. No hay entonces, ¿no?, recorte en salida, a diferencia del petróleo. Término del pozo, por un petróleo termina sobre balance, por lo que es el geotérmico under balance. Obviamente, hemos dicho por temperatura y varios temas, la herramienta que vamos a utilizar es distinta, ¿sí? Todos los componentes plásticos deben resistir a alta temperatura y también a corrosión. En esos casos de válvulas y pistones de un equipo, ¿no?, se utilizan ese, que tienen una mayor resistencia. También en casos que estamos en situaciones de mucho frío o en altura, toca poner sistemas de calefacción. Solamente se predilige rig que son winterizados, o sea, tienen cabina bien cerrada para que los trabajadores, el mismo equipo trabaje y funcione bien. La misma tubería, el revestimiento de que sea del pipe o casing, ¿sí?, deben tener esmalte cerámico para la corrosión. Y se ha visto que más o menos lo del pipe es el 135, reacciona mejor que la G105. Los controles de pozo utilizamos en geotermia diverter, que son, y también BOP, que son de tamaño mucho más grande que en oil and gas, obviamente. Eso depende del ancho del pozo. Y también se maneja modelos que son contra la H2S. Y se utiliza el elemento de la cabeza rotativa para ejecutar la perforación del balance. Los fluidos de perforación son, bueno, para O2, lodo bentonítico, se convierte después en agua geotérmica, como hemos visto, y las cantidades necesarias son impresionantes. Para cubrir una pérdida de circulación, a veces no son suficientes las 2 piscinas que uno tiene ahí al lado. Por eso siempre hay una conexión directa con un acueducto. Sí, el utilizo del carbonato, eso, bueno, mucho más alto por el tipo de roca que vamos a perforar. También las rocas, como hemos visto, son de tamaño mayor. Las tricónicas se portan mucho mejor con estos tipos de rocas, entonces se utilizan prevalentemente triconos en la perforación geotérmica, y el gasto es mucho más porque la condición de temperatura mayor me hace sí que la broca se dañe mucho más rápido. Entonces, la pérdida de circulación induce a gasto de productos químicos, pérdida de tiempo, que es siempre plata, volúmenes de agua mayor. Es posible también que se contamine el reservorio con el lodo si no estamos muy atentos a hacer ese cambio, ¿no?, del lodo-agua. Y se hace, digamos, una perforación del balance y la muestra. Entonces, los problemas de derrumbe de pozo y pérdida de tubería son mucho más respecto a lo del gas. La corrosión, como hemos visto, los agentes principales son la H2S, el CO2. Y bueno, se utilizan varios elementos para que esa tubería no pase a corrosión. Si la norma dice que debe ser menor de 12 libras pie cuadrado por año, entonces se utilizan anillos de corrosión que se ponen adentro de la barra de perforación. El H2S reacciona con el acero, ¿sí?, en presencia de agua, y forma el sulfuro de hierro e hidrógeno. Y me presenta estos fenómenos de corrosión. Vemos aquí unos pitting sobre la barra de perforación. Ese color amarillo es precisamente la presencia de ese elemento. Aparte de la zona externa, igualmente la parte interna es afectada. Veamos aquí un washover. Y sí, aquí al final, washover total, donde se haga una pérdida de la salta de perforación. También CO2 provoca pitting en la tubería, y para, digamos, controlar ese, se hace inhibición química, se pone recubrimiento plástico cerámico, el acero debe tener un 13% de cromo, y se ponen films también inhibidores con zinc.
se tiene que controlar muy bien el valor de pH del lodo y la norma que me dice cuál es la tubería apta para la geotermia es esa, la NACH. Entonces, para quien quiera saber más, encuentra esa norma que se encuentra bien en Internet. Nueva frontera de la perforación geotérmica. Tenemos muchos puntos calientes en la Tierra, sabemos las dorsales, los black smoke. Estos son todavía lugares, sectores que se quieren aprovechar. Se sabe que hay mucha energía para poder producir energía, pero todavía por la profundidad que se encuentra es muy complicado. Es un ejemplo, hay un proyecto, Aerobuilding, que está intentando alrededor de los volcanes Marsili, se encuentra en el Tirreno, en un sector del Mediterráneo, cerca de Italia, en que se quiere aprovechar de esa notable energía que se encuentra y sectores que son, digamos, de todo respeto igual a lo que están en offshore, ¿no? Cuenca con sistemas geotermales. Esta, por ejemplo, es una imagen donde está el bottom del fondo marino y una emanación de geyser, como un geyser submarino. Espectacular. El otro que hemos visto es de Islandia, todavía está en fase de estudio por estado supercrítico. Y la última frontera también, que he visto varias presentaciones también aquí del ciclo de conferencia, es la reutilización de pozos abandonados de petróleo para producir calor. Hay muchos sectores donde hay una anomalía geotérmica, entonces tienen esos pozos que son abandonados todavía a temperatura y eso hay que aprovecharlo. Otra news, Line Scatter Rock, que es una tecnología alemana, ellos por medio de rayos, impulsos eléctricos, van a perforar roca. Es un estado todavía también eso experimental y se aplica sobre todo con rocas muy duras y eso es el caso perfecto de la geotermia. Entonces, ojalá puedan desarrollar bien esa tecnología para también implementarla, ¿no?, en nuestras perforaciones. Bueno, existen pocas fronteras que el hombre no ha alcanzado a explorar, así que él mismo se pone barreras para nunca alcanzarlas. Un poco un dicho para un poco saludarlo. Es el estado actual en Colombia, ¿no? Producimos energía más por el petróleo, hidroeléctrica, gas natural, sacamos todo, el carbón. Lo que falta, sí, es la geotermia. Y en eso estamos, esperando también, aprovechando un posible impulso de esa caída del petróleo. De pronto se pueden mover aguas hacia ese sentido. Con eso he terminado. Muchas gracias a todos. Perfecto, Daniele, mil gracias por tu presentación, súper interesante, muy útil, sobre todo en estos momentos en donde estamos viendo estas necesidad de transferencia de conocimiento y tecnología entre la industria petrolera y la industria geotérmica. Muchas gracias. Entonces, ahora comenzaremos con la sección de preguntas. Sí. Y aquí tenemos una pregunta de John Edwin Hidárraga, ¿sí? Él pregunta, a ver, es que son varias, a ver si las puedo organizar. Vale, entonces, pregunta, la STD-53, ¿sí? Well Control Equipment Systems for Drilling Wells, ¿también rige para equipos de perforación de pozos geotérmicos o tienen algún estándar especial por ser más exigente por la temperatura? Sí, no, estos tipos de equipos de control de pozo sí están bien. Lo que a veces vamos a utilizar, ¿no?, son los elementos más sensibles, son siempre los de caucho. Entonces,
si eso tenemos un caucho que sí me resiste a lo que es la corrosión del H2S, ¿sí? Y también que entrampe bien cualquier tipo de fluido, obviamente un sistema de control de pozo debe ser a norma con eso, no hay problema, no hay problema con eso. Pero sí, lo que vamos a utilizar son dimensiones mayores, ¿no? Por eso a veces lo que se puede adaptar hasta un 13,5 de POP, que utilizamos siempre en pozo de perforación de oil and gas, cuando vamos a las fases más profundas, lo podemos meter, sí, en el pozo de geotérmico, pero me sirven los que están, digamos, por las fases más superficiales, que son de ancho un poco más grande. Vale. También preguntan, ¿qué acondicionamiento de equipos son muy indispensables para el manejo de altas temperaturas? BOP, shakers, bombas, standpipe. Bueno, como ahí hice una pequeña lámina, sí, hay todo un set de herramientas que se utiliza por lo que es la geotermia. Hemos dicho por la temperatura alta y por la alta corrosividad que tenemos los fluidos de perforación. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, por la bomba de lodo, yo tengo ahí los empaques que son de la válvula, los empaques que son de los pistones. Entonces sí, toca meter lo que resiste más. ¿Sí? Antes se hacía una nomenclatura un poco así con los colores, estaban los viejos, eran los rojos, que eran los de alta temperatura. Eh, Ahí ya hay un estándar por esa coloración. Y eso es por la bomba. En la shaker no hay mucha distinción porque al final el fluido que nosotros vamos, llega de la flow line, digamos, con una temperatura, eso sí es muy alta, toca tener ya una intercooler, ¿sí? Un sistema de enfriamiento para que el lodo no entre a una temperatura muy alta en nuestro sistema de lodo. Afectaría así cualquier elemento de la bomba, hasta de las centrífugas, eh, hasta, digamos, el impeller de la centrífuga de las bombas que nos encontramos en los tanques, por la corrosión, tiene mucho más gasto. Ahí sí, nada que hacer. Toca estar constantemente cambiándola. Y así adelante. También el standpipe toca hacer un recubrimiento en fibra de cerámica. Y otro recubrimiento que tiene la varias empresas que hacen inspección, ellos, digamos, pueden dar mucha referencia en qué material utilizar para hacer un film protector al interno de lo que es la línea de alta de superficie de un equipo. Muy bien. Otra pregunta también de John Edwin Hidárraga. ¿Qué herramientas de fondo resistentes a temperaturas se utilizan para hacer pozos desviados? Ahí, o sea, se pueden utilizar, por ejemplo, si se refiere a motor de fondo y esas herramientas, simplemente son lo que son los empaques que tienen en el interior del motor de fondo, en que sí toca utilizar empaques de alta temperatura. No más. El resto, la misma sarta de perforación que, como he dicho antes, necesita sí para su preservación un film al interior del ID y también al exterior, tal vez. Vale, muy bien. Otra pregunta. ¿El material LCM durante pérdidas de circulación es el mismo que se usa en el sector oil and gas? ¿El carbonato aguanta estas temperaturas? Sí, o sea, el carbonato es lo que se utiliza mucho, la roca esa que perforamos ígnea necesita, ¿no? A veces ese elemento y es así, o sea, son siempre materiales que aguantan, no hay otros polímeros que se puedan utilizar. Si eso no va, en algunos casos, en algunos campos, se pone aire, ¿no? No olvidamos que la perforación geotérmica se puede hacer con aire o espuma. Entonces, si miramos que los componentes de los fluidos de perforación
no llegan a lo que necesitamos, toca implementar otras técnicas. ¿Cuál puede ser? Aire o espuma. Vale. Bueno, pues en estos momentos ya estamos cumpliendo casi la hora. En 5 minutos son las 3. Aún hay varias preguntas. Lo que podemos hacer es extender un poco más el tiempo de preguntas. Las personas que pues ya por compromisos no puedan asistir o estar, igual las intentaremos poner en el canal de YouTube. Y también pues está el contacto de Daniele si tienen preguntas adicionales. Por ahora, entonces, si te parece bien, Daniele, podemos extender 10 minutos más las preguntas. Claro que sí. Vale, entonces continuemos. Y igual las colocaremos entonces en el canal, las que no se alcancen a responder. Listo. Francisco Segarra pregunta, ¿qué equipo de perforación recomienda para un campo de baja entalpía a unos 3.500 metros de altitud, que está pues, a una profundidad de 1.500 metros? O sea, quizás a 3.500 metros de altitud del taladro para llegar a 1.500 metros de profundidad. Ok. Bueno, un equipo baja entalpía. Bueno, siendo baja entalpía no tenemos problemas con los equipos convencionales que se utilizan en el oil and gas. Sería orientado un poco a un hidráulico si tienes problemas de topografía y de espacios. Ahí obviamente es mucho más compacto, al mismo nivel de potencia de un convencional, digamos, un equipo un poco más pequeño, ocupa menos volumen y también la transportabilidad es mejor. La profundidad hemos dicho de 1500 metros. Bueno, ahí los HH 300 de IMEC hasta un 225 puede llegar. El 200, HH 220 puede llegar a esa profundidad, a un convencional 1500. Perfecto. Daniel Delgado pregunta, en la cementación de pozos geotérmicos, ¿qué tipo de aditivos se utilizan para formular una lechada correcta a alta entalpía? Bueno, esa pregunta un poco va más allá de mi alcance por el tema de aditivo químico, pero sí le puedo dar, para leerlo junto, algunos libros o algunas cosas donde sí dicen y hace fórmulas por eso. Esa sí la dejo para después. Vale. Iván Osorio pregunta, ¿hay casos de pozos geotérmicos perforados con equipos de tipo DTH, Down the Hole Drill, que utilicen aire comprimido para evitar los problemas asociados a lodos de perforación? Con equipo DTH que han utilizado aire comprimido. No sé de casos, pero me imagino que se puede. Sí se puede. Sí, Se podría hacer. Al final es el sistema de inducción e inyección que, que cambia, pero sí se puede adaptar. No conozco, ¿eh? No conozco casos, pero yo creería que sí. vale. Sandra Hernández le gustaría saber cómo manejan las pérdidas de calor desde fondo a pozo y luego a los equipos de superficie. Eso se ha tenido mucho problema la perforación geotérmica por la temperatura, por lo que eran los componentes superficiales. Así que desde ya hace mucho tiempo toca sí o sí meter una unidad de enfriamiento. Eso tiene paneles en que el fluido saliendo del pozo directamente pasan por esos paneles. Yo diría mejor antes que pasen al sistema de los tanques.
porque si no los tanques después van a tener muchos problemas y de los tanques pasa la bomba, los problemas y es una cadena que nunca va a terminar. Así que poniendo ya de la salida, un sistema de eso son unidades intercooler que venden ya muchas empresas. Eh, Se hace pasar el primer step, el filtro para que baje. O si tiene mucho tanque de lodo, también puede hacer un juego de pasaje de tanque a tanque hasta que no se enfríen y lo hace llegar a la bomba de lodo, porque el problema principal es hacer llegar un lodo a las bombas de lodo que sea obviamente limpio con el sistema de control de sólido, pero con temperatura aceptable. Muy bien. André Borges quisiera preguntar cuánto tiempo, quizás un estándar, perforan underbalance y también más o menos qué espesores son comunes en las formaciones productoras. Bueno, el tiempo lo dice el pozo, dependiendo de la geología de la formación que va a perforar, cuando ya empieza o si tiene un buen estudio que te dice ya a qué profundidad vas a encontrar las fracturas o la zona fracturada, desde ahí empezar, antes que, digamos, las fracturas empiecen a tomar lo que es el lodo de perforación que le afectaría, ¿no? Entonces, es solo hasta que lo que pide el pozo, si llega en el reservorio, eso sólidamente termina, empieza con un sector de fractura y después hasta llegar al reservorio sólidamente sigue en underbalance. Entonces, el tiempo de eso depende de cuando uno llega en esa fractura, fallas o reservorio. Depende de la geología del pozo. Vale. Los espesores de la formación productora me preguntaba. Uh-huh. Bueno, eso depende. El reservorio obviamente llega, esos son estudios, ¿no? Dependiendo de la cuenca, del sistema geotermal que tienes. Eh, Son distintos los hidrotermales de un magmático. Después de pronto un hidrotermal tiene extensión a veces un poco más amplia que los otros, el sistema hidrotermal. Okay. Juan David Romeoer, me imagino que será Romero, bueno, no sé. En caso de la perforación geotérmica, ¿hay algún test drilling, en el caso de la perforación geotérmica, hay algún test drilling para evaluar el potencial del yacimiento en el momento de finalizar la perforación y antes de montar una facilidad? Bueno, para evaluarlo, tú tienes que ver el calor efectivo del pozo. Entonces, cuando solitamente se termina una perforación, lo que hacen son las inspecciones térmicas a tiempo determinado de temperatura. O sea, cómo el pozo recupera su temperatura igualando la del reservorio. Entonces, de ahí empiezan después las pruebas de producciones que si las compañías, en general las compañías la hacen, o sea, son pruebas de producción a ver cuánto es el potencial que tienen. Son pruebas estándar, ¿no? Antes de temperatura, recuperación de la temperatura y después de producción. Dependiendo de la empresa, después hacen primero una que la otra, pero son cosas que ellos hacen. Muy bien. Francis Cuestas pregunta, durante la cementación del pozo, ¿qué procedimiento es más eficiente para que el fraguado de cemento no sea rápido con el calor? Ahí obviamente están los retardantes, ¿no? Que se utilizan en cementación. Ahora en específico, productos químicos, nombres, hay montones, no los acuerdos, sinceramente, pero sí, lo que se hace es, uno de los problemas principales, por ejemplo, es que si tiene pérdida eh, de fluido, ahí el cemento se va bastante por abajo. Entonces, siempre en un programa de cementación en geotermia, lo que he visto se hace un top job
o sea, una cementación desde arriba, después de hacer la normalita que se hace siempre. Pero hay que tener en cuenta que siempre el nivel te va a bajar. Y bueno, es tiempo de fraguado. Toca meter siempre los inhibidores. Como te cuento, no sé los nombres. Vale. La siguiente pregunta de Diana Hernández es, ¿cómo determinan la vida útil del pozo geotérmico? Ya me imagino que esto es en la etapa de producción. Sí, es una etapa de producción. La vida útil, hay que ver los componentes del fluido de geotérmico que el campo produce, qué nivel tiene de sílice, qué nivel tiene de carbonato, que son los mayores enemigos, ¿no? Aparte del H2S y de la CO2, esos son los mayores enemigos, entonces toca ver en base a las percentuales, de ahí se determina la vida útil del pozo y obviamente también del reservorio, qué capacidad tiene. Se supone que hoy día ya es en sistema cerrado, o sea, pone agua, inyecta de un lugar y capta de otro, entonces el ciclo debería ser continuo, pero sí toca hacer mantenimiento constante. Lo que es la geotermia, los mantenimientos son constantes por las incrustaciones que hay en las líneas y hasta de superficie. Esto es, depende del campo geotérmico, Ujú. pero sí se hacen obviamente estimaciones. Muy bien, tenemos tiempo para unas 3 preguntas más. ¿Listo? Juan David Romero, de nuevo pregunta, ¿cuánto es el costo de un día de un drill mech HH? Bueno, Ok, en condición de oil and gas, un hidráulico Dreamlink, tomamos el caso de un H220, eh, eso te puede costar alrededor de los $20,000 en un oil and gas. Lo que es por la geotermia, un poco más, porque los productos que se utilizan son un poco más costosos, por lo que decía antes, son todos productos especiales de alta temperatura y corrosión. Y también los gastos están incluidos. Una empresa de servicio de perforación es muy lista para incluir estos gastos que son mucho mayores de corrosión, porque son impellers de bombas centrífugas, de la misma barra de perforación. Luego depende del contrato que se hace siempre con la operadora, ¿no? Algunos gastos lo asume la operadora, algunos el equipo, pero promedio, un equipo hidráulico es un poco más costoso que un convencional, por lo que es el mantenimiento. Pero la eficiencia lo paga y las performances. Y la seguridad, ¿no? Que hoy día es el factor principal en la perforación, que sea geotermia o el en gas. La seguridad es el primer factor y me parece que son los más seguros. Hay un impacto menor de la gente con el trabajo. muy bien. Te pregunta Alberto Espinosa si tienes experiencia con el uso de slim holes para pozos geotérmicos. ¿Cuáles son las principales dificultades de utilizar este tipo de pozos respecto a uno de gran diámetro? Bueno, slim holes eso son ya pozos que no se aplican, creo, por la biotermia de alta entalpía, ¿no? Estamos hablando de dos tipos de geotermias. Entonces, no haría nunca un slim hole por una pozo geotérmico de alta entalpía. ¿Vale? Carlos García Antesana pregunta que con tu base de la experiencia en Chile, ¿qué acondicionamientos se pueden realizar al equipo de perforación para una zona similar a Chile? Bueno, Chile, un caso particular, que sea en el sector andino, en el desierto de Atacama, igual son temperaturas muy extremas. Se pasa de calor del día a -30 la noche.
Entonces los equipos deben ser winterizados. Cada elemento, por ejemplo, de la línea de superficie debe tener una coordinación y tener una circulación constante en todo el sistema de superficie de alta presión, porque 5 segundos uno para, que sea agua o lodo, eso se congela y después es un grande problema descongelar la línea de superficie. Entonces, conventarla siempre, tener circulación perpetua en la línea. Cuando no está perforando, igual poner un circuito de agua, que sí, lo importante es no parar al interior de la tubería para que no haya estos problemas. Y todos los sectores que son bombas de lodo, mesa rotaria, la conexión, hasta la conexión de la docausa a la mesa rotaria, que sea lo más posible y cerrado, con un sistema winterizado, que contengan calefacción, Roughneck, que aporten calor a los operarios, a la herramienta. Esas son las cosas básicas para poder trabajar en esos sistemas. Y por lo que es la mecánica, en el caso de Chile, que son siempre a sectores elevados, decía que hay una presión atmosférica distinta, entonces todo el sistema, lo que es por ejemplo el caso de los hidráulicos, debe tener un blower para igualar, digamos, y dar impulso un poco todo lo que es el sistema hidráulico. Y además también los generadores, la tarjeta gráfica, ¿no?, que está seteada por una presión normal a nivel del mar, ya en estas alturas debe ser cambiada por las casas matriz. Bueno, muy bien. Parece que ya hemos respondido todas las preguntas. Finalmente las hemos respondido todas. Aquí ya han dejado varias personas su correo. Bueno, muy bien. Ahí se estaría, algunas preguntas sobre la bibliografía. Si están más, digamos, interesados en profundizar sobre este tema, también pueden contactar directamente a Daniele o a través de AgeoCall. Nosotros podemos redireccionar las preguntas. De nuevo, mil gracias a todos por la participación y muchas gracias a ti, Daniele, por tu disposición en compartir tu conocimiento y la experiencia para que todos avancemos en el conocimiento de estas tecnologías que son pues muy interesantes, muy útiles y que son muy, muy importantes, sobre todo en el momento de desarrollar estos tipos de proyectos que vienen para el futuro. Sin más, Muchas gracias a usted, Oscar, y a todos por sí, seguir. Y ojalá vengan momentos mejores también para la geotermia. Esperamos en eso en Colombia. sí, aprovecho también para recalcar que esta charla también se realizó a manera de un curso presencial en el anterior RENAC, el año pasado que tuvimos en Medellín, en la Reunión Nacional de Geotermia, y que pues esperamos, como tú lo dices, Daniele, en un futuro seguir organizando este tipo de cursos, encontrándonos también presencialmente una vez las cosas mejoren. Sin más, pues les deseo a todos un muy buen fin de semana. Mi nombre es Oscar Llamosa y nos vemos en la próxima sesión de Aprende Geotermia con Yasmán desde Canadá. Muchas gracias. Vamos a grabar.